estamos aquí en Francia con el Cholo Rodolfo de Perú. Y el Cholo nos va a contar su aventura por acá, por Europa. Cuéntanos, Cholo. Bueno, amigos, ¿Quién eres? Bueno, yo les voy a decir, ¿no?, que yo me llamo Rodolfo de la Cruz García y cariñosamente me dicen el Cholo o el Cholito. Y artísticamente, en la cuestión musical, soy Rodolfo el Zurdo, porque toco con la mano izquierda. Muy especial. ¿Qué desearía saber de mi vida? Díganme, hágame la pregunta, por favor. Bueno, queremos saber cómo llegaste a Francia desde Perú hace 40 años. ¿Cómo llegué a Francia? Es muy difícil, es muy complicado de contar, pero te voy a decir, normalmente yo no llegué a Francia, yo llegué a Suiza, a Zúrich. Ahí se terminaba mi vuelo y yo no sabía cómo llegar, más no tenía nada, no tenía amigos, no tenía nada. Y era prácticamente invierno porque era el 13 de marzo de 1980. O sea, hace 43 años. Sí, no, en 1981, pero disculpa. Hace 42 años. Hace 42 años. Y yo no sabía cómo hacer, no sabía dónde vivir, no sabía dónde dormir, pero conocí a un amigo francés en Perú que me dijo cuánto me gustaría que me enseñes a tocar charango. Si tú me enseñas charango, yo te alojo una semana en mi casa, me dice. Y así empezó el viaje. Bueno, pero el viaje no empezó así. Él no sabía que yo iba a viajar al día siguiente y él me dijo, yo me voy mañana, lástima, me voy mañana. Yo no le dije nada y lo encontré en el aeropuerto. ¿Y entonces? Entonces ahí empezó la aventura. Y ahí empezó la aventura. Sí. Bueno, como le digo, bueno, yo llegué a Zúrich, a Suiza, y todo el mundo se iba por aquí, por allá, pasajeros a París, todo el mundo a París, y un amigo peruano, el que venía a recoger a los pasajeros que iban a París, me dice, ¿tú eres peruano? Yo le digo, sí. ¿Y dónde vas? No, le digo, mi pasaje se termina aquí, yo no sé dónde voy a ir, yo dormiré ahí en el aeropuerto, no sé dónde voy a dormir, le digo, así. Pues, ¿tienes alguien que conoce? Sí, le digo, ahí en el bus hay un señor, un francés, que me ha dicho, me puede ayudar. ¿Cómo se llama? Michel se llama, me acuerdo su nombre, Michel. Y lo llama Michel y le dice, ¿es su amigo? Sí, sí, sí. ¿Pero usted se hace responsable? Sí, yo me hago responsable, pero yo no le puedo pagar el pasaje. Entonces, bueno, pero uno me dijo, mira amigo, me dice, ¿sabes qué? Súbete al bus. Súbete al bus. Y le digo, pues no tengo plata, no, súbete al bus, no. Yo había venido a Europa pensando que era un montón de dinero, a mí había venido con $25. ¡Wow! Esa es mi aventura, pero para contar todo en detalle. ¿Y te vienes con tu charango o con qué instrumento viajas? Vine con todo. Vine con una maleta de casi de 2 metros de largo, por más o menos así 60, 70 de ancho. ¿Y qué había en esa maleta? Había los instrumentos de la zampoña, todo instrumentos de vientos, todo unas tropas de instrumentos, porque en Perú y en Bolivia se toca en tropas los instrumentos. ¿En tropas? ¿Cómo así? Significa se toca a 6, a 7, 8, 10, 12, 15 personas, una parte del instrumento a las 15 personas y otra parte del instrumento a otras 15 personas. Eso se llama tropa. Y entonces tú te traes tus instrumentos para buscar aquí. Yo me traje una tropa de cada instrumento. Ah, ok. Y lo metí en esa maleta porque el instrumento más grande medía casi 2 metros. 1,75 m medía el instrumento más grande, de largo, de alto. Pero tú te los traes para tocarlos todos para tú. Para tocar, por supuesto, para tocar. Con la esperanza de encontrar a mis amigos aquí en Europa para tocar. Entonces ese amigo me llevó a su casa, me alojó una semana, yo le enseñé a tocar charango, pero muy gentil, porque en esa semana prácticamente le enseñé muy poco, pero él me llevó a todo, al teatro, al restaurante y todo. Lo único que le faltó a él es conseguirme una amiguita para que yo me pueda vivir tranquilo, como se dice, ¿no? Para tener además amorcito. No tanto, pero al menos para estar tranquilo, para tener un sitio donde vivir. ¿Cómo así? Ah, ya. Porque yo aquí vine a la aventura, yo no tenía amigos, no tenía nada. Sí, sí. Y después de una semana que él estaba aquí, él se averiguó, porque antes no existía internet, no existía esas cosas. Él se averiguó por Minitel. No sé si ustedes se recordarán el Minitel. Por Minitel se averiguó dónde vivía uno de los músicos y todo. Y el día domingo a las
6 de la mañana me dice, tenemos que irnos porque ya no te puedo alojar más. Llegamos a París, llegamos a las 7:15 más o menos. Y ahí es cuando entras a Francia. No, eso cuando yo ya entré a Francia, porque el bus, Ah, ok. el amigo peruano me dijo que si conocía a alguien, yo le dije que sí, hay un francés. Entonces él me dijo, sube nomás, pero yo le dije, no, yo no tengo pasaje. No, sube nomás, me dice. Entonces yo subí y te estoy diciendo que yo tenía en mi bolsillo, pensando que era un montón de dinero, $25. Ese era mi capital. Y entonces, ¿cómo empiezas a subir ese capital? ¿Qué haces para resolver? Por eso le digo, entonces el amigo me alojó una semana y el domingo, o sea, habríamos llegado seguro un día domingo, un día lunes, no me acuerdo, eso sí, porque es mucho tiempo, ¿no? Pero es así, el día domingo, dice, sí me acuerdo, en la mañanita, a las 6 de la mañana, me dijo, ya tenemos que irnos porque ya no te puedo alojar más, mis padres ya no están de acuerdo. Me llevó a París, porque estaba yo en Francia, pero él no vivía en París, él vivía fuera de Francia, fuera de París, disculpe. Entonces fuimos a París, en París él ya se había averiguado todo, dónde vivía el amigo ese que yo estaba buscando. Y le tocamos la puerta, séptimo piso, vivía en el séptimo piso, aquí se llama la Chambre de Bonne. La Chambre de Bonne significa el cuartito de la mujer que hace la limpieza. Ah, y ahí es donde te alojas. Y ahí es donde se alojaban ellos, yo no. Ah, bueno, ahí llegas donde donde es más barato, ellos. porque el país es carísimo. Y ahí estaban viviendo 2 o 3 personas, vivían ahí. En ese espacio. Sí, y conmigo iban a ser 3. Entonces, tocamos la puerta, ¿y quién es? Yo, Rodolfo, dice, no, Rodolfo. Y no me hizo caso, siguió durmiendo, volví a tocar. ¿Quién es? Rodolfo, el zurdo, le grito. Ah, me abrió la puerta, hola hermanito, justo tenía los contratos para listarte, te iba a enviar tu pasaje, no sé cuánto. Y le digo, no me cuentes historia. Más bien un cafecito para mi amigo y porque él tiene que regresarse, mañana trabaja, le digo. Y ya no te preocupes, me dice, un cafecito, todo chévere. Y le dije, no me cuentes historia, le digo, no me cuentes. Dime nomás dónde vamos a trabajar. Y ese mismo día hemos ido a un sitio que se llama Centro Pompidou, a París. En París. Que se llama Centro Pompidou, y ahí hemos empezado a tocar. Y el primer día, yo me acuerdo, nos hemos ganado un poquito más de 500 francos franceses cada uno. En ese momento eran francos. Sí, lo que ellos no ganaban, cuando tocaban ellos dos no ganaban. Y como yo tocaba el charango, era espectacular tocando el charango. Es espectacular. Sí. Pero ahora ya no, bueno, por supuesto ya no soy como antes, porque esa época yo era joven y me dedicaba al charango. Y a ver. Entonces, bueno, la cosa es que el amigo se quedó, bueno, me miró todo y se fue. Pero un amigo que venía todos los días a verme durante un mes. Y después de un mes desapareció. Nunca más supe de él. ¿Y qué pasó? ¿No supiste? No sé. Él venía así porque se preocupaba por mí. Hasta que vio que yo ya estaba bien, que me iba bien, que no tenía problemas. ¿Y lo buscaste? Y lo he buscado y no lo encuentro. A mí me gustaría encontrarlo. Ay, no. Me gustaría encontrarlo para agradecerle. Bueno, eso es una parte... Es porque es parte de mi vida, ¿no? Es lo que cambió mi vida. Sí. Pero no sé, yo sé lo único que sé que... Fue un angelito. Sí, yo sé que se llama Michel, pero su nombre de familia no sé. No sé si la ciudad se llama Aubervilliers, donde vivía él, no me acuerdo muy bien. Pero es difícil. ¿Y cómo sonaba ese charango en ese momento? Bien. Sí, como lo veo. ¿Cómo sonaba? Momento.
su bueno. La canción se llama Pollerita y el humo huaqueño. Pero me van a disculpar, el charango está un poco desafinado porque como le he cambiado de cuerda, se desafina. Pues no importa, ¿va? Va. Bueno, con ustedes, Poderita y el humo huaqueño. ¡Vamos! Pollerita, pollerita de mi cholita, pollerita, pollerita color de rosa, que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito. Que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito. Pollerita, pollerita de mi cholita, pollerita, pollerita color de rosa, que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito. Que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito. ¡Esa vueltita! Llegando está el carnaval, quebradeño a mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño a mi cholita. Fiesta de la quebrada, una huaqueña para cantar. Que charango y bombo, carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño a mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño a mi cholita. Fiesta de la quebrada, una huaqueña para cantar. Que charango y bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, un huaqueñito. Quebradeño, un huaqueñito. Fiesta de la quebrada, una huaqueña para cantar. Que charango y bombo, carnavalito para bailar. ¡Ay, bravo! Yo esa la conozco.